¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes en otra actividad de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual que organiza la Universidad Veracruzana. En esta ocasión tenemos un encuentro con nuestro pasado y tenemos la presentación de un libro de la editorial de la Universidad Veracruzana en su colección Biblioteca. Y nos da mucho gusto que esta tarde platiquemos del Zapotal, particularmente de ese libro que se llama La funeraria prehispánica en el Montículo 2 del Zapotal, Veracruz, de Jaime Ortega Guevara. Una labor realmente interesantísima porque además vamos a conocer sobre Mictlantecutli, el dios de la muerte, ¿no? Sobre todo en esta situación tan especial del origen de nuestros pueblos, donde conoceremos, o se da a conocer aquí a través de este libro, este mundo fascinante, o mejor dicho, inframundo fascinante, que tiene que ver con la funeraria prehispánica. Y para ello vamos a tener aquí la presencia de la doctora Yamile Lira López, que es la directora del Instituto de Antropología. También estaremos con la doctora Margarita Mesa, que estará con Manzanilla, y también el maestro Jaime Ortega Guevara. Vamos a iniciar esta plática, este encuentro con el Mictlán, precisamente con la doctora Yamile Lira, la directora del Instituto de Antropología, y pues le cedemos la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, maestro Germán. Pues a mí me da de veras muchísimo gusto estar aquí en la presentación de este libro del maestro Jaime Ortega Guevara. Aquí lo pasamos. Pues es un libro muy importante, súper importante, diría yo, por muchas facetas, por muchas perspectivas. Pero quisiera yo empezar pues por el maestro Jaime Ortega Guevara. Él es antropólogo físico y él es investigador del Instituto de Antropología de aquí de la Universidad Veracruzana. Pues él durante mucho tiempo ha formado parte de un núcleo básico de antropólogos y de arqueólogos con los cuales empezó pues el trabajo bastante intenso de la arqueología dentro del Instituto de Antropología. Él, bueno, aunque estudió en la Escuela Nacional de Antropología, él se vino aquí a Jalapa y, bueno, de alguna manera se incorporó al instituto, que en ese momento, en ese entonces, en 1957, fue creado por el maestro Alfonso Medellín Cenil, junto con el Museo de Antropología y la Facultad de Antropología. Fue una época muy importante de la investigación en general antropológica aquí en Veracruz y ya particularmente en lo que a nosotros nos corresponde, que sería la arqueología, fueron muchas investigaciones muy intensas, todos los años trabajando en campo, haciendo exploraciones, haciendo nuevos descubrimientos y toda esta información, con esta información se fue conformando el Museo de Antropología. Por eso, tanto el maestro Jaime Ortega Guevara como esta investigación en particular dio los cimientos a lo que es la antropología y la arqueología en la Universidad Veracruzana en la época actual. Es un libro que debería ser pues, prácticamente obligatorio en la docencia y para muchos investigadores que se encargan de la investigación arqueológica en esta zona de la Mixtequilla. Poco a poco vamos adentrándonos en la temática, pero quisiera hablar un poquito más del maestro Jaime Ortega. Les decía, él es antropólogo físico y a lo largo de toda su trayectoria como investigador en el instituto, pues colaboró intensamente en todas estas exploraciones que realizaba el maestro Alfonso Medellín Cenil y en particular posteriormente con el maestro que trabajó, que estuvo encargado de las investigaciones en el Zapotal, el maestro Manuel Torres. El maestro Manuel Torres, en un momento de la historia del instituto, fue director del instituto, pero pues él se dedicó prácticamente casi toda su vida que estuvo en el instituto a trabajar en esta región de la Mixtequilla. Y bueno, el maestro Jaime Ortega Guevara, como antropólogo físico, pues se dedicaba a toda la parte de los entierros que se fueran descubriendo en todas las exploraciones del maestro Medellín y del maestro Manuel Torres. ¿Por qué es importante el libro? El libro es importante porque realmente es único.
La información que viene aquí contenida es única en el sentido del descubrimiento y de los trabajos arqueológicos. No hay en otra parte del mundo unas exploraciones de este tipo. Los hallazgos son realmente únicos y pues seguramente toda la audiencia ha escuchado hablar del Mictlán de Cutli, que pues es realmente una obra de arte de la cultura. Se le ha asignado la cultura totonaca. Yo pensaría mejor asignarle de la zona de la Mixtequilla, de la zona central, de la zona semiárida central veracruzana, y es un símbolo. De hecho, ya es un símbolo muy de la región, pero la estructura, el contenido, la figura, el contexto en el que se encontró el Mictlán, las iguas, seguramente ya todo el público ha estado escuchando también de las iguas que se encuentran en el Museo de Antropología de aquí de Jalapa. Fue un contexto único, es un contexto único, y aunado a ello pues vienen los entierros, los individuos que se han encontrado una gran cantidad de entierros. Aquí mencionan 229 enterramientos dentro de un contexto en donde se encontró al Mictlantecutli y a estas mujeres que se les llama siguas, que se caracterizan por haber sido unas mujeres muertas en el parto. Entonces, por ese sentido ya el libro habla de la historia de la arqueología en el Instituto de Antropología y de la Universidad Veracruzana y de la arqueología en Veracruz. Esa es una parte muy, muy relevante. Y la otra, pues son hallazgos únicos. No hay otro hallazgo comparado a nivel incluso ni en México ni en el mundo. Todo este contexto es único. Y la otra parte muy interesante, que son las deformaciones craneanas. Los antropólogos físicos, quizá la doctora Margarita Mesa vaya a platicar un poquito más adelante sobre esto, el tipo de deformación craneana, muy específico, que realmente solamente aquí en esta zona de la Mixtequilla y en estas excavaciones del Zapotal, específicamente en el Montículo 2, es que se fueron definiendo y se fueron encontrando. Y con respecto además el maestro Jaime Ortega Guevara, pues no nada más ha trabajado aquí en la zona de la Mixtequilla, sino también tiene una obra bastante relevante en los entierros que se encontraron en la zona arqueológica del Tajín. Esto en los años 80, 90. En el Tajín, el Instituto de Antropología tuvo un papel muy relevante en el proyecto Tajín, dirigido por el doctor Jürgen Brueggemann, que fue una colaboración entre el INAH y el gobierno del estado. Y aquí pues estaba todavía el maestro Alfonso Medellín Cenil, y el maestro Jaime Ortega, como antropólogo físico, pues se dedicó también a estudiar todos estos entierros en la zona del Tajín. Y bueno, pues era y sigue siendo el antropólogo físico base del instituto. Por suerte ahorita también ya tenemos a la doctora Margarita Mesa Manzanilla, que se incorporó al Instituto de Antropología. Y bueno, el libro es muy, muy bonito para leerse. Refleja toda la sistematización de una investigación. No solamente se dedica, digamos, a la exploración de los entierros, sino el mismo libro está dividido en 15 capítulos, y aquí también vemos una parte muy importante de la investigación arqueológica, que es la interdisciplina. Aquí vemos reflejada los trabajos y las investigaciones que hablan sobre la iconografía, que hablan sobre la cosmovisión de los antiguos pobladores, habla sobre los entierros, cómo fueron encontrándose, cómo fueron estudiándose a nivel metodológico, y por el otro lado también nos está hablando de la excavación arqueológica. En ese tiempo, bueno, se le llama la funeraria prehispánica en el Montículo 2 del Zapotal. El Montículo 2, bueno, como su nombre lo indica, así fue definido. Hay otros, no nada más es uno, pero una parte pues triste pero importante y que ayudó a que la investigación, a que se descubrieran todos estos hallazgos tan importantes, es que
empezaron con un rescate. Desgraciadamente, la arqueología en casi todo el mundo está propensa a muchos saqueos, entonces, y a muchas destrucciones. Y aquí el maestro Manuel Torres y el maestro Jaime nos están mostrando cómo a través de una destrucción se pasó a hacer un rescate, y el rescate se convirtió en un proyecto arqueológico. El Zapotal se encuentra en el municipio de Ignacio de la Llave, aquí lo mencionan, muy cerca también al municipio de Tlaliscoyan. Y está muy cercano a otro sitio arqueológico muy importante para la arqueología del centro de Veracruz, que es el sitio de Cerro de las Mesas. Entonces, si vemos a nivel contextual, el Zapotal no es un asentamiento único, hay otros sitios muy relevantes en los alrededores, pero lo que hace único, pues justamente fueron sus hallazgos. Nos habla de dos cerros que curiosamente tienen nombres muy simpáticos, ¿no? Le llaman el Cerro de la Gallina y el Cerro del Gallo. Estos, bueno, por lo general se van designando de acuerdo a lo que la misma comunidad llama a los lugares o a los sitios arqueológicos. Es lo que empezaron a trabajar, es un edificio muy grande, una plataforma muy grande, de 76 metros de largo por 35 de ancho. Y bueno, en ese tiempo, tratando de rescatar todo lo que había todo lo que se había ya destruido, pues procedieron al trabajo por trincheras. El trabajo por trincheras, la excavación por trincheras, es con una palabra, un concepto muy técnico, ¿no?, en la arqueología, pero es una manera de trabajar sistemáticamente y de ir controlando los materiales arqueológicos. Está muy cerca también de otro sitio arqueológico que está cerca del lugar de Piedras Negras, y es una zona en la que el maestro Medellín Cenil, con este equipo de unos alumnos, otros ya titulados, pues hicieron un trabajo muy intenso de investigación arqueológica, y muchas de estas piezas pues están expuestas ahora en el Museo de Antropología de Jalapa. Como podemos ir a darnos una vuelta y podemos ver todas estas iguas, las mujeres vestidas con atuendos muy especiales que representan a las mujeres muertas en el parto. Entonces, bueno, recomiendo mucho la lectura, está lleva una parte a otra, ¿no? La forma en que se estructuró el texto nos está llevando desde la parte de la cosmovisión, nos lleva hacia la parte arqueológica de cómo se llevaron las excavaciones, después a la sección de los entierros, y de manera un poco más sistemática, o digamos más a través de tablas, refleja toda la cantidad de entierros y la variabilidad de entierros que se fueron definiendo y encontrando, y que, bueno, ha tardado más de una vida el poder estudiar ya después de muchos años. Continúa todavía la exploración de los entierros, que muchos de estos entierros, por la misma premura y el poco tiempo de exploración, se tuvieron que embalar en bloques, se tuvieron que retirar y se encuentran en el Museo de Antropología de Jalapa. Al igual que toda la cantidad de vasijas, si ustedes cuando compren el libro y lo vean, verán la gran cantidad de figurillas, ¿no? De figurillas, no solamente las iguas, sino figurillas ya de menor tamaño, y la gran cantidad de vasijas que se encontraron en estas excavaciones. Pues fue una excavación grandísima en el sentido de profundidad y extensión, y además muy, muy meticulosa. Si podemos estar visualizando las imágenes en donde se van encontrando las iguas, se van encontrando los entierros, y cómo nosotros decimos, se van banqueando para poder juntar la información después a nivel de contexto, ¿no? Y obviamente el registro. Se incluyen mapas muy interesantes de cómo estuvo la disposición de las trincheras. Se incluyen imágenes, ¿no?, fotografías de los mismos trabajadores, y vuelvo a reiterar la presencia de las iguas y de una gran cantidad de figurillas, entre las cuales está también las figurillas sonrientes, muy famosas para el centro de Veracruz.
La periodización que se le adjudica a estos hallazgos están hacia el clásico tardío, que es lo que corresponde, y inicios del posclásico, para nosotros que serían unos 600 años después de Cristo, 900 años más o menos, para que la audiencia tenga una idea de la temporalidad. Pero bueno, todas estas, casi la mayoría de las iguas las pueden visualizar ahí en el instituto, perdón, en el Museo de Antropología. También hace una explicación justamente relacionada con la funeraria en relación a la cosmovisión, el destino de los muertos, ¿no? Porque pues por la misma de las iguas y la misma figura del Mictlantecutli, que es el señor de los muertos, y las iguas como las mujeres representadas muertas en el parto, pues es toda una cosmovisión bastante complicada, pero muy interesante, que se fue solidificando, se fue sustentando justamente con estas exploraciones. Los ritos mortuorios también se abordan precisamente por esta disposición de los materiales que se fueron encontrando en las excavaciones. Nos hace un relato también, el maestro Jaime nos hace un relato, una sistematización de los sistemas de enterramiento a nivel general para poder aterrizar o para poder llegar a explicar cómo fueron los enterramientos en el Zapotal. Y bueno, nos da una explicación bastante amplia de cómo, por lo general, cómo se van designando los enterramientos, y habla de entierros primarios, entierros secundarios, o sea, los que fueron depositados directamente en una fosa, o de los que fueron depositados y después extraídos, principalmente con fines rituales. La posición, también la posición es muy importante para la arqueología, si son flexionados, si son flexionados laterales, y viene la terminología de la bioantropología, ¿no? Que ya actualmente lo que se llamaba antropología física se va a referir más bien al concepto de bioantropología. Y obviamente menciona toda su metodología, porque eso es una parte muy importante de la investigación, de donde tenemos un registro muy meticuloso de la fotografía, de los dibujos, de la localización, porque la posición hacia dónde y el contexto, o sea, los materiales que se encuentran con los entierros, tiene mucha relevancia para la interpretación y poder establecer mejores descripciones y mejores propuestas de cómo vivían los antiguos pobladores. Los entierros en arqueología da infinidad de información, quizá la doctora Margarita nos puede hablar sobre eso más detallado, puesto que nos da información de las prácticas funerarias, de la edad de los individuos, de las deformaciones, en este caso una deformación craneal única en Mesoamérica, única en el México antiguo, y la edad de los individuos. Menciona el maestro Jaime que en un momento dado pensaban que estas deformaciones eran exclusivas de las mujeres o del sexo femenino, pero conforme avanzaron en la investigación, también tuvieron un número muy significativo en personajes masculinos, ¿no? Fueron numerosas trincheras las que se excavaron. O sea, una trinchera es una excavación más o menos bastante larga, y por lo mismo fue que pudieron encontrar todas estos hallazgos tan sorprendentes para la arqueología de México. Y bueno, pues todas las trincheras las viene descritas a nivel gráfico también, una numerología de los porcentajes de cómo fueron los enterramientos, se fueron acomodando, o qué tan deteriorados también estaban, y por lo mismo la información es bastante sólida, y bueno, pues yo les recomiendo que sí la consulten tanto para los estudiantes
como para el público en general y como para los especialistas. Conocemos muchos colegas arqueólogos que les interesa la zona de la Mixtequilla, la zona del Zapotal, y pues creo que ha habido pocas publicaciones al respecto, entonces creo yo que esto va a ser una publicación que va a ser muy importante para la investigación de esta zona semiárida del centro de Veracruz. Pasaríamos a platicar con la maestra, con la doctora Margarita. Sí, le damos la palabra a la doctora Margarita Mesa Manzanilla, que también forma parte del Instituto de Antropología y que es especialista en las culturas mesoamericanas, de ahí su doctorado también. Y pues la escuchamos a partir de esta lectura que se llama La funeraria prehispánica en el Montículo 2 del Zapotal, Veracruz, que como ya nos dijo la doctora Yamile, es realmente interesantísimo todo lo que contiene en cuanto a investigación, en cuanto a historia y todos los significados que hay de por medio. Entonces escuchamos a la doctora Margarita Mesa. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer enormemente la invitación que me hacen para presentar este libro. Para mí, pues, tiene un significado relevante, ya que cuando yo llego a Jalapa, aproximadamente hace 2 años, para incorporarme a la Universidad Veracruzana, mi proyecto lo centro en lo que es el estudio biocultural de las personas enterradas en el Zapotal. Un sitio impresionante que había leído yo de él, muy poco se había escrito, muy poco se había publicado de este lugar. Y al saber que el maestro Jaime había excavado en este sitio, con entusiasmo le presenté mi proyecto. No solo aprobó cada uno de los propósitos que yo plasmaba en el documento, sino que le dio mucho gusto y mucha ilusión la posibilidad de volver a encontrarse cara a cara con esos restos óseos que fueron excavados por ellos en los años 70 y que daban constancia de las personas que vivieron hace más de 1000 años en el estado de Veracruz. Entonces agradezco mucho y voy a iniciar con la presentación del texto, el cual lo he dividido en 2 partes. Primero quiero describir las características físicas del libro y posteriormente me centraré en el contenido del texto, el cual la doctora Yamile pues ya explicó muchas de las partes del contenido. Bueno, me voy a permitir leer el documento que tengo escrito. El libro que hoy tengo en mis manos fue publicado por la Universidad Veracruzana a través de lo que es la colección Biblioteca y cuyo autor es el maestro Jaime Ortega, que está aquí presente. Sobre las características físicas, puedo decir que es un texto que consta de 161 páginas. Es un libro de un tamaño bastante accesible, que mide 21 por 13 centímetros, ideal para llevarlo en cualquier momento y leerlo sin ningún problema de que no hay espacio para moverlo. La pasta es una pasta blanda en cuya portada se ilustra con la imagen de la Cihuatetl, que aquí ya la comentaron, y en especial esta es una de las maravillosas formas que tienen la cabeza desarticulada y que tiene mucho significado para el lugar y para lo que es el trabajo del maestro Jaime. Cabe mencionar que en palabras del maestro Jaime y de otros investigadores se dice que estas mujeres pues son las que representan a las mujeres que murieron en parto y muchas de ellas fueron encontradas en las excavaciones del Zapotal y que en este momento se pueden ver o ustedes las pueden visitar en el Museo de Antropología de Jalapa. Al reverso de la portada nos encontraremos con la foto del maestro Jaime y con la síntesis curricular que ya aquí comentaron en un inicio. También es importante mencionar que el documento tiene una cantidad de imágenes, de mapas, fotografías aéreas, de planos, de los diferentes momentos de las excavaciones que registraron cada uno de los detalles, imágenes de los entierros, imágenes de los materiales asociados, fotos de los espacios específicos, como el dedicado al dios Mictlantecutli,
así como una diversidad de imágenes que nos ilustran sobre las figuras de barro y algunas características culturales identificadas en los restos óseos, como son la modificación intencional del cráneo y la modificación de los dientes. En cuanto al contenido, ya aquí lo comentaban, el libro está compuesto por 15 apartados, más las consideraciones finales y la bibliografía consultada. Se inicia con los antecedentes y la ubicación, como todo buen antropólogo y como todo buen arqueólogo. Esta introducción es muy interesante porque al principio de todo nos da un panorama muy general y nos hace un recorrido desde lo que sería el origen del Departamento de la Arqueología en los años 40 hasta llegar a la fundación del actual Instituto de Antropología y cómo esta formación que se tiene en esta institución va impactando las excavaciones arqueológicas que se van a ir haciendo posteriormente. Esta información es relevante no solo para los más jóvenes que se están iniciando en la antropología en general y en la arqueología, sino para gente que llegamos a esta institución y podemos conocer parte de esta historia. Posteriormente nos ubica en el municipio de Ignacio de la Llave, entre Tlaxcoya y la parte norte de Tierra Blanca, donde se encuentra el Zapotal, lugar en que fueron excavados y analizados un total de 229 individuos por el autor en los años 70. En el segundo capítulo está dedicado a los guerreros y las sacerdotisas. Aquí se realiza un análisis de diferentes documentos históricos, datos bibliográficos, algunos trabajos que se han realizado sobre las diferentes deidades que se encuentran en este espacio. Con ello se resalta un número aproximado de 400 figuras de barro que se encontraron asociadas a los entierros. La relación entre el sentido y el significado de estas figuras, como la Cihuateteotl y el dios Mictlantecutli, así como la diversidad de otras figuras que posteriormente voy a comentar y que fueron analizadas con relación a los entierros de acuerdo al sexo y la edad de estas personas sepultadas. En el tercer capítulo, destinado el destino de los muertos, en este apartado se discute el significado del por qué las personas fueron enterradas en un espacio tan elaborado, lleno de significados, con más de estas 400 figuras que ya comentaba. Algunas de estas figuras son sin coser, como la figura monumental del dios Mictlantecutli, que mide aproximadamente 1,60 de altura, ¿sí? Que tendría el tamaño de lo que sería una persona actualmente. Y también se resalta el conjunto de las mujeres con torso desnudo llamadas Cihuateteotl, las cuales se han asociado, como ya había mencionado antes, con las mujeres muertas en parto. Todas estas figuras son impresionantes por el detalle con lo que se hicieron, así como el gran tamaño, algunas midiendo desde 1,60 m, algunas un poco más, otras de tamaños de 1 metro y por ancho tienen 60 centímetros, 80 centímetros de ancho. El espacio también es impresionante por el hallazgo de más de un centenar de figuras zoomorfas que ustedes podrán encontrar en el Museo de Antropología. También hay silbatos, figuras de diferentes tipos de fauna, urnas con tapas, así como diferentes tipos de materiales, conchas, obsidiana, algún otro tipo de rocas que son relevantes para la región. En el quinto apartado, titulado El Pequeño Mictlán, se describe brevemente
el hallazgo de una figura pequeña del mismo dios Mictlantecutli, el cual estaba asociado con 3 entierros y 2 grandes vasijas. Para el apartado 6, titulado Sistema de Enterramiento, se presenta la información que se utiliza para el registro y clasificación de los entierros, y es de gran relevancia para comprender las costumbres funerarias de las poblaciones antiguas. Ya en el apartado 7, titulado Metodología, aquí nos va llevando de la mano. En un inicio describe cómo se organizó la excavación de forma general, cómo se identificaron y cómo enumeraron cada uno de los individuos o de estos entierros encontrados, lo cual es de suma importancia para tener el control de la información para los diferentes momentos de la investigación y sobre todo para futuras investigaciones. Entonces, el maestro Jaime nos va diciendo que todo se documentó a través de la fotografía, del dibujo, que se registró tomando en cuenta la ubicación de acuerdo al cuadrante, a la sección explorada, el número de individuo, su estado de conservación, si era bueno, regular, malo, destruido, la posición del entierro, si estaba flexionado, sedente, si estaba dorsal o ventral, es decir, boca arriba, boca abajo, orientado hacia la parte norte, hacia la parte sur o hacia la parte oeste. También nos habla sobre el sexo y la edad que fueron identificando desde el momento in situ hasta en el mismo campamento. El autor pudo identificar la falta de algunas piezas óseas en algunos de los entierros, lo cual asoció con la práctica de desmembramiento y en algunos casos con el sacrificio humano, aunque también menciona que se pudieron separar los restos óseos al momento de ser enterrados. Todo lo anterior son datos imprescindibles para comprender las costumbres funerarias y en general las condiciones de vida de las poblaciones antiguas en el estado de Veracruz. En los apartados 7 y 8, titulados Entierros, Tablas, Gráficas y Porcentajes Finales, son apartados de gran riqueza, en donde a través de cuadros, gráficas, esquemas, planos de la excavación, nos sintetiza la información obtenida. Solo voy a resaltar algunos datos para que el resto los motive a leer el libro y ustedes mismos puedan obtener información de primera mano. De acuerdo a los resultados obtenidos, nos dice que el 91% de los entierros fueron primarios, es decir, aquellos esqueletos que todavía se encontraron con su relación anatómica. Todas las partes del cuerpo estaban en su lugar. En cuanto a la edad, se reportó que el 91% de los individuos eran adultos, sin especificar rangos de edades. Respecto al sexo, en un inicio otros investigadores habían propuesto que todos los entierros correspondían a mujeres y, de acuerdo al contexto donde se encontraron, serían mujeres que habían muerto en el parto. Pero uno se preguntaría, ¿más de 200 mujeres muertas en el parto? Aquí el maestro Jaime nos presenta que esta hipótesis no puede sostenerse y que, de acuerdo al análisis realizado, si bien identificó más del 60% de los casos que eran femeninos, el resto son masculinos. De acuerdo a la posición de los entierros, la información se analiza con respecto a cada uno de los lugares de la excavación y nos va presentando cómo fueron enterradas las personas en los diversos espacios. Sin embargo, de forma general, resalta la presencia de entierros sedentes. Esto es muy interesante para la región.
y esto lo contrasta con el significado que pudiera tener de acuerdo al contexto. En cuanto a si hay individuos sacrificados, bueno, esto los dejo pendiente y más bien los invito a leer el libro. Sin duda alguna, yo soy de las personas más agradecidas por esta información tan detallada que se presenta en el texto, la cual es la base para muchas de las investigaciones y particularmente para una que está en curso y que estamos desarrollando en conjunto el maestro Jaime y una servidora. Pero también será de gran relevancia para muchas personas que seguramente vendrán desde investigadores o estudiantes que se entusiasmen a leer este libro y querer aportar información sobre las dinámicas biosocioculturales de las poblaciones antiguas de Veracruz. Y con esto agradezco nuevamente la invitación a presentar este libro. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Margarita Mesa. Muy buena explicación y interpretación de este libro, que nos invita a varias cosas. Además de conocerlo, también para los que no conocen el Museo de Antropología, pues deberían ir al Museo de Antropología, porque gran parte de este trabajo, ahí está reflejada la historia del Museo de Antropología. Y para los que ya conocen al Museo de Antropología, este libro le dará todavía mucho más luces sobre lo que habla de manera particular, sobre todo del Mictlantecutli y las iguas, que es importantísimo toda esta historia que nos están comentando. Y ahora vamos justo a escuchar al autor del libro, al maestro Jaime Ortega Guevara, que forma parte de una escuela importantísima de la antropología y la arqueología de las culturas del Golfo de México. Forma parte justo de esta escuela, de esta estirpe de investigadores que han hecho todo este tipo de excavaciones, interpretaciones, estudios, investigaciones alrededor en ese caso particular del Zapotal. Y justo es parte de este gran libro, que bien lo dice la doctora Marta, ¿no? Que está muy fácil de llevar por todos lados, y eso es algo muy bueno para el libro, porque además se lee bien, se lee bastante bien, tiene mucha información, digamos, muy compacta en un gran libro. Entonces vamos a escuchar al maestro Jaime Ortega, que pues, nos explicará parte importante de cómo estructuró este libro. Adelante, maestro. Bueno, espero que me escuchen bien. Agradezco las palabras que me dieron las doctoras Yamil y la doctora Margarita, porque siento que se exacerbaron en la importancia de mi investigación. Sin embargo, creo que esta publicación Zapotal no es realmente extendible, es un compendio realmente de lo que es Zapotal, pero realmente es la primera publicación que se hace de ese sitio tan importante. Estamos a la espera de seguir con los datos que tenemos en cantidad, tanto en el archivo técnico del Instituto de Antropología como en otras partes, el archivo fotográfico, todo eso, y podamos hacer realmente un contexto necesario para saber realmente cómo fue la función de ese montículo de Zapotal. Reitero mi reconocimiento y le agradezco mucho las palabras de tanto de la maestra Yamile como de la maestra Margarita, porque son personas bastante interesadas en la arqueología. Pienso que son la nueva generación que va a aportar muchísimo a la arqueología veracruzana, y qué bueno que así sea. Estoy dispuesto, si es que hay alguna pregunta, alguna cosa así, estoy dispuesta a contestarla. Muy bien, entonces yo más bien le diría a la doctora Yamile si tiene algún comentario más, pero antes mandamos un saludo a Jaimar Wonka Pendragon, que dice muchas gracias por esta presentación y manda saludos. Doctora Yamile, ¿tiene algo más que comentar al respecto? Sí, gracias. Bueno, la chica que mandó saludos es una alumna que muy interesada en todo lo que estamos realizando y lo que todos los académicos están realizando. Saludos también por ahí.
Pues bueno, yo más que nada también quisiera agradecer a la Universidad Veracruzana, a la editorial de la Universidad Veracruzana, por la facilidad o la posibilidad que dieron, que tuvieron el interés para poder publicarse este libro. Honestamente me hubiera gustado que hubiera sido a colores. De veras, es que vale la pena todas las imágenes en su color real, ¿no? Y en la calidad de una fotografía color, se aprecia mucho mejor la importancia y la calidad del trabajo prehispánico que tuvieron los antiguos pobladores. Entonces, por ese lado, bueno, sí, de veras agradezco muy específicamente a la editorial por este logro. Un logro que, bueno, aquí viene, que se publicó en el 2020. Este logro, bueno, hay que reconocerlo también, se empezó este trámite administrativo de publicación con la dirección de la maestra Sofía Larios León, que es la anterior directora. Entonces, bueno, así hay que reconocer este trámite, ¿no? Esta parte administrativa para poder lograr este trabajo realmente importante en la arqueología, en la antropología, en la bioantropología y en la historia arqueológica y antropológica del Instituto de Antropología y de la arqueología en veracruzana y mesoamericana y a nivel internacional. Insisto, es un trabajo único. Realmente estas exploraciones, estos hallazgos, el Mictlán, quien lo viera, desgraciadamente ahorita está en bastante estado de deterioro, pero es una belleza única, es una obra de arte, se puede decir por otro lado, es una obra de arte de los pobladores y de los constructores del Zapotal en la época prehispánica. Entonces, bueno, yo felicito sinceramente al maestro Jaime, qué bueno que también se animó a lograr este trabajo, a sintetizar, como bien dijo ahorita, realmente es una síntesis, ¿no?, de toda la investigación. La investigación pues han sido creo que el 70, toda la década del 70, ¿no?, y del 80 a la fecha pues ha sido de puro análisis de material, tanto óseo como figuritas, como las ciguas, como restauración, ¿no?, en el Museo de Antropología. En el Museo de Antropología se ha dedicado mucho a la restauración y consolidación de estas ciguas. Entonces el trabajo sigue, la arqueología es eterna, no termina uno de trabajarla. Los sitios arqueológicos siempre van a estar dando nuevas informaciones. El mismo procesamiento de los materiales da para otras investigaciones. Y yo espero aquí que muchos de nuestros estudiantes, se interesen en poder continuar estos trabajos, al menos estos trabajos de laboratorio que mucha falta hacen, porque de veras el mundo de las figuritas del Zapotal es increíble. El mundo de las vasijas que se encontraron en contexto con los entierros es también infinito. Y toda la interpretación cosmológica, cosmogónica, también es muy exclusivo de esta región. Entonces, pues yo felicito al maestro Jaime y ojalá de veras también se concretice el trabajo que está mencionando con la doctora Margarita, y pues adelante. Y yo muchas gracias también aquí al maestro Germán, le agradezco también la oportunidad de estar aquí para hablar un poco sobre la funeraria prehispánica del Zapotal. A mí me gustaría escuchar de las palabras del maestro Jaime, cómo llegó a esta región del Zapotal, cómo descubren esta zona y cuántos años de trabajo resume este libro. Porque ya nos dijo aquí la doctora Yamile que es a partir de la década de los 70 más o menos, pero ¿cuántos años en general? Entonces, maestro, díganos por favor cómo llega a esta zona y cuántos años están en este libro. Bueno, la Universidad Veracruzana realmente ha sido una pionera en los trabajos arqueológicos de toda la costa, sobre todo la parte central de la costa del Golfo de México. Tiene trabajos impresionantes. Sin embargo, siempre estuvo a cargo de arqueólogos bastante importantes y muy interesados en la arqueología de Veracruz. Sin embargo, pues lo más importante o lo más esencial en toda zona arqueológica es que encontremos huesitos, encontremos entierros. Entonces los entierros son un documento que nos va a facilitar, a explicar mucho de toda la historia de ese grupo. Ahora, el Instituto de Antropología realmente
en los trabajos arqueológicos, fue pionero en todas partes y realmente el proyecto Zapotal fue uno de los iniciadores de todo este programa arqueológico. Yo agradezco mucho en lo particular la aportación que hizo el maestro Manuel Torres Guzmán, ahora desaparecido desgraciadamente, pero un magnífico arqueólogo y además sabedor de cuestiones de códices, de historia antigua de México, todo eso le ayudó para saber interpretar lo que es el montículo de Zapotal, porque el montículo de Zapotal, a pesar de, o no a pesar, sino dentro de todo lo que tiene de contexto de la cuestión descriptiva y todo eso, tiene un contexto cosmológico, mítico, y que el maestro Manuel Torres lo supo interpretar perfectamente bien. Muy bien. Yo invitaría también a la doctora Margarita Mesa que nos dé un comentario más al respecto de esta obra, sobre todo porque a mí me parece en lo particular, por lo poco que he hojeado el libro, que nos demuestra un trabajo intenso de arqueología y también de antropología, y yo también destacaría mucho el arte que aparece en cada una de las joyas arqueológicas que aparecen aquí. Doctora Margarita, la escuchamos. Pues sí, tanto el texto tiene mucha información, como ya comentaba, relevante, que yo más bien invito a todos los interesados a leerlos, a visitar el museo, que identifiquen cada una de las piezas, parte de los entierros que también se obtuvieron de ahí, está en una sala del Museo de Antropología. Y sin duda es un trabajo interdisciplinario, no puede ser de otra forma. Es un trabajo que se hace en conjunto, tanto arqueólogos, antropólogos, físicos, investigadores de otras áreas. En este caso en particular, para el Zapotal, hay algunos textos que se relacionan con esta parte de las imágenes, la interpretación de las imágenes, y que sin duda son de gran relevancia para todo lo que el maestro Jaime presenta en su texto. La investigación que generalmente se hace, pues va de la mano con otras disciplinas, no podemos hacerla de forma independiente, y bueno, pues el maestro plasma parte de esa relación interdisciplinaria en su texto, y yo más bien quiero invitarlos nuevamente a que parte de estas ideas, de estas hipótesis que aquí manejaba el maestro Jaime, si había sacrificados o no, pues es un buen pretexto para ir, correr a comprar el libro y leerlo. Perfecto. Muy bien. Aquí tenemos un saludo de Alma Rosa Espinosa, que dice: qué maravilla que trabajos arqueológicos realizados por la Universidad Veracruzana salgan a la luz. Ojalá se sigan sacando de sus archivos la información que en ellos se encuentran. Felicidades a los autores, y también le manda saludos de manera particular a la doctora Yamile. Sí, Alma, muchos saludos. Bueno, Es arqueóloga, doctora también. ya nos dijo la doctora Margarita que vayan por su libro, lo pueden encontrar en la librería Hiperión aquí en Jalapa. Ahí está el libro de esta colección biblioteca de la editorial de la Universidad Veracruzana. Y recuerden que la librería Hiperión tiene también envíos a todo el país, entonces lo pueden, si están viéndonos en otra parte de nuestro país y les interesa este libro, pueden ir por él. Y sí, vale la pena leerlo, vale la pena enterarse más de la historia del Zapotal. Y yo vuelvo a insistir, si usted conoce el Museo de Antropología y conoce las joyas maravillosas que se encuentran ahí, se va a maravillar todavía más cuando vea este libro, porque gran parte de esas piezas están aquí en el Museo de Antropología, que es uno de los mejores museos, sino que el segundo mejor museo después del Museo Nacional de Antropología que se encuentra en el país. Esa es una, vayan a verlo, y si no, vayan es un buen momento también para descubrir lo que se encuentra en el Museo de Antropología y leer este libro. Entonces agradecemos mucho a la doctora Yamile Lira, muchas gracias, directora del Instituto de Antropología. Muchas gracias también a la doctora Margarita Mesa Manzanilla, que está con nosotros, y por supuesto al maestro Jaime Ortega Guevara, el autor de este libro, el gran excavador, investigador e intérprete de toda esta
esta funeraria prehispánica en el Montículo 2 del Zapotal, Veracruz. Pues muchas gracias. Los invitamos a que continúen con nosotros en las actividades de la Filo Virtual y nos sigan a través del Facebook Live en Filo Virtual, y también estamos en YouTube en Filo Virtual, y la plataforma de nuestra feria, que es filu.v.mx, en donde ustedes podrán encontrar libros de otras editoriales universitarias, así como también podrán encontrar el programa que realizamos de miércoles a viernes de manera particular. Bueno, pues nos encontramos en otra ocasión aquí en la Filo Virtual que organiza la Universidad Veracruzana. Muchas gracias y hasta luego.